¿Te habías imaginado recorrer las ferias del libro en pasillos por pasillos virtuales? Hoy nos encontramos ante un ecosistema que navega entre la presencialidad y la virtualidad. Interlínea Cultura Editorial se ha sumado a la reflexión sobre el papel de las ferias del libro y en particular las desarrolladas en México durante 2020 y 2021. El libro hoy en día se exhibe en múltiples formatos y soportes que ofrecen los recintos feriales, universitarios, estatales, nacionales e internacionales, lo que llevó al Comité Académico de Interlínea a abrir un espacio de conversación con la comunidad lectora. ¿Sabías que el origen de la palabra feria se remonta al latín festiae o festivitas, que significa días festi, es decir, días festivos, y que la palabra libro proviene del latín liber, palabra con la que los romanos designaban a la parte interior de la corteza de los árboles que usaban para escribir? En este sentido, una feria del libro es un tiempo de celebración para la escritura y la lectura, un espacio de encuentro entre todos los actores y agentes para comercializar y difundir este bien cultural. Las ferias del libro siempre han respondido a la necesidad de construir modelos para convocar a diferentes comunidades lectoras, a partir de estructuras organizativas que reflejan la personalidad y alcance de cada una de ellas, en un sinnúmero de regiones, así mostrando la bibliodiversidad cultural. Desde el siglo XV, en las ferias se reúnen editores, libreros y otros profesionales del libro de diversos países, lo que permite un flujo de contenidos sin fronteras, así como la compraventa de derechos y actividades multidisciplinarias con el pretexto del libro y su lectura. Entonces, ¿qué sucede con la migración hacia la virtualidad de las ferias del libro como prácticas culturales en escenarios híbridos? O sea, lo primero que noté en términos de la diferencia entre estar en el evento Phil y entrar a ver videos de YouTube es la falta de exploración. Creo que hay algo que tenemos que destacar y que se dijo en la feria. No va a ser nunca igual las ferias, la feria ni las ferias del libro. Ya pasarán a otro lugar, el ecosistema se ha ampliado y algo que me gustó fue esta frase de que este es un ensayo del futuro. Creo que tanto el mundo del libro como también la feria online, es decir, estos encuentros que decía Daniel en la parte de negocio, de profesionales del libro, creo que los encuentros no necesitan el espacio físico, ¿no? Incluso, digamos, el espacio físico limitaba mucho porque uno salía corriendo de un lugar a otro. Es difícil que se firme un contrato ahí. En todo caso era un encuentro, era una presentación, era un escarceo, hay un flirteo, pero me parece que la lógica feria gana con el online y el libro gana con el online. Pierden algunos jugadores, evidentemente. Eso no quiere decir que vaya a desaparecer la feria, no. Pero... Bueno, esa es una de las cosas que se ha ganado con la versión digital de la feria, ¿no? Que ese tipo de charlas se pueden ver y se pueden grabar y se pueden conocer las diversas ópticas que se dieron a lo mejor al mismo tiempo en un día, ¿no? Pero que al paso del tiempo pueden reproducirse, ¿no? Y reconocer esas otras voces, esos otros núcleos de generación de contenido que están surgiendo. Esta manera de trasladar las ferias del libro de un espacio físico a uno más íntimo, más reducido a la pantalla, obligó a las ferias a reinventarse para dar continuidad a un proyecto cultural necesario. Hubo ganancias y pérdidas, lo que llevó a innovarlas bajo la lógica de recursos digitales, la experiencia de organización, así como el conocimiento de los retos del panorama editorial y cultural de estos últimos años. Pero también al romper el contexto, estamos viendo otras formas, formas no solo de producción, de lectura, de edición, de hacer ferias. Estamos entrando a otro mundo. Precisamente en la universidad, en la UNAM, hemos estado analizando lo que es el comportamiento del mundo cultural frente a la pandemia en México. Creo que esta feria adquiere una dimensión distinta a lo que ha ocurrido antes, precisamente por este momento coyuntural en donde hubo si no fricción, sí una especie de excesos verbales que suscitaron la necesidad de volver a resituar el papel de la literatura, del libro,
las ideas puestas en el libro y en circulación a través de este medio. Creo que las plataformas ahorita de manera digital nos están ayudando precisamente a acercarnos a todos aquellos que no habían podido ir a la feria, ¿no? Entonces yo creo que también en la feria esta edición especial en línea pues está también sirviendo de pretexto para que otros que no la conocen la conozcan y para que los años siguientes quieran conocerla más, ¿no? Pues obviamente creo que lo que más extraña es estar visitando los stands y de pronto ir corriendo de un pasillo a otro y dices, ay, ahorita regreso a este stand, ¿no? Ay, este libro, pero ahorita regreso por él. Entonces yo creo que este acompañamiento de los libros, y justo como lo mencionaban mucho en la inauguración, los libros acompañan, los libros dialogan, en los libros se encuentran respuestas. Entonces creo que tenerlos como pretexto para la reflexión es muy importante. Y yo creo que justo más ahora para analizar y para ir recorriendo y tener estos pasillos virtuales y tener esta posibilidad de venta, de esta posibilidad de encuentro con el libro, me parece maravilloso porque también es un modo de apoyo también hacia la industria editorial que se ha visto muy afectada durante este año. Para mí ha sido como bien diferente vivir la FIL ahora este año, ahora sí que la única vez que ha pasado esto, a distancia y se extraña, o sea, se extrañan muchas cosas, pero como todo es como evolutivo, ¿no? Tiene sus pros, tiene sus contras. A mí lo que me ha encantado es poder estar a la vez en muchas cosas, a veces estar en fila es sumamente cansado hasta por movilidad, ¿no? Moverte de un lado a otro de la feria físicamente, escuchar un diálogo aquí, otro allá y ahora una mesa, una ponencia acá. Pero esto te permite tener como un panorama más amplio de lo que pasa en la feria y poder estar en lugares en los que regularmente no puedes estar, ¿no? En esta ocasión la FIL de forma virtual también, ¿no? Hizo lujo de su estridencia en el buen sentido, ¿no? Dándonos pues grandes puntos de encuentro, grandes temas de reflexión, ¿no? sobre qué está pasando en la cultura editorial, pero sobre todo cómo le estamos haciendo, ¿no? para atravesar estos momentos pues de crisis económica, porque eso fue un poco el sentido de este día, pero también de la crisis sanitaria, ¿no? Esto que nos obliga a permanecer, ¿no? Dentro de nuestros espacios pues muy íntimos, pero aún así, ¿no? Estar pues presentes, ¿no? en esta gran fiesta, ¿no? Nuestra gran fiesta de los libros. La virtualidad ha impactado en todo el proceso editorial. El negocio de esta industria ha desarrollado estrategias y reflexiones que se visualizan en todas las novedades que se han sumado a lo que conocíamos como ferias del libro. La industria editorial, creo que muchos lo ven como una gran oportunidad en este momento, ¿no? Porque se está transformando, se están dando cuenta de que el negocio, como lo venían haciendo, a lo mejor puede ser que, bueno, lo desarrollaban bien, sin embargo, nunca se esperaron la llegada de esta pandemia y que esto, bueno, los puso de cabeza y entonces han tenido que entrar como volcarse a las redes, volcarse al comercio electrónico de una manera quizá a lo mejor equivocada. Este invento impresionante que es precisamente el libro, y que incluso va a remitir precisamente también a uno de los problemas que suscita esta coyuntura, que es la dimensión que le llaman del negocio, la dimensión económica de las editoriales y de la necesidad de que haya un sistema, una ecología, como le dicen ahora, muchísimo más diversa y que sobrevivan pequeñas editoriales que en algunos momentos son las que sí se arriesgan a situar dentro del espacio de lo público ideas que no necesariamente asumen los grandes consorcios editoriales y que está precisamente en este campo quizá restringido, pero importante y relevante de experimentar, de poner en juego y en circulación ideas que no necesitan, no requieren un público demasiado grande, pero sí necesitan estar dentro del espacio de la publicidad, dentro del espacio de lo público y disponible para ser discutido y platicado. La defensa de la feria, que en realidad es un negocio privado,
Y en ese sentido me parece que, digamos, si nos pusiéramos en esta lógica de ganadores y perdedores, creo que gana el mundo del libro, pero pierden algunos jugadores del mundo del libro. Pierde la feria, pierde Guadalajara, evidentemente. Estamos en un tiempo de crisis. Hay sí una necropolítica cultural que, al tener un Estado que no asiste al ecosistema cultural, permite morir a editoriales, librerías, imprentas y proyectos editoriales. Hay muchas instituciones que este año murieron, además de las editoriales y las librerías. Las ferias del libro convocan a actores y agentes que promueven la apertura para diálogos y reflexiones del pensamiento humano. Toda feria da muestra de la gran diversidad de temas socioculturales desde el mundo del libro y la lectura. A partir de ello, Interlínea accedió a algunas de estas actividades que llevaron a reflexiones específicas. Creo que una de las cosas que yo veo de inmediato es que en esta feria se está tratando de dar cuerpo, en efecto, a la voz de las mujeres, y la literatura toma esta ruta que nunca debe haber abandonado, ¿no? Y que enlaza también la obra de Camila Sosa, ¿no? Y esto está presente, y también la de el Premio Nobel de Literatura, ¿no? La de la poeta que lo ganó, pues son voces de mujeres que están llamando la atención. Así como la escritura toma diversas posturas, se ha encontrado, al igual que los lectores, con las oportunidades que ofrecen las tecnologías audiovisuales y digitales. Una discusión que ha estado presente en los diferentes foros convocados al interior de las ferias. De hecho, hace un par de años, o el año pasado, ya no me acuerdo, fue a la FIL Guadalajara, ¿no? A hablar con los jóvenes, ¿no? O sea, no solo para hablar del asunto de la transexualidad y el transvestismo, sino cómo eso se refleja en una escritura que también, digamos, adopta, justamente como decías, Alejandro, ¿no? En este juego, ¿no? De que parece una cosa como muy casual y yo no sé escribir, pero que va construyendo un relato sumamente complejo y atractivo, pero jocoso, pero doloroso, ¿no? Como esta mezcla entre lo rudo y lo hermoso, ¿no? Como si la propia escritura estuviera embestida de ese travestismo, ¿no? Que creo que puede ser un descubrimiento fantástico. Lo que permitió esta conversación fue hacer este recorrido de cómo la agenda de preguntas nos obliga a pensar el desfase, ¿no? del contexto en México. Bueno, podemos hablar de inteligencia artificial y será muy relevante para algunos sectores en México, o lo podemos pensar como la inteligencia artificial debería ser una materia de políticas de Estado y, digamos, que sea mucho más incluyente, o podemos pensar qué es lo que está al margen de, ¿no? Y entonces ahí me parece que tenemos que nuevamente volver la mirada hacia las preguntas y cómo las construimos para tratar de que lo que realmente estemos interrogando y sobre aquello que estemos reflexionando tenga una pertinencia social. Parte de los retos, y lo digo a lo mejor desde mi trinchera de editora y de la cuestión de la divulgación de la ciencia, es sacarnos, ¿no? O sea, ir quitando cuesta mucho trabajo porque está enquistado, por desgracia, esta idea de que el libro es la forma predilecta, como dice Jerónimo, hacer el broadcasting de la ciencia. Entonces, quitar esa idea para los académicos, para las universidades e instituciones y para nuestras autoridades, el libro como única manera de, o como manera legítima. Hubo la entrega de un premio de una editorial que se llama La Pura Pinche Fortaleza, así se llama la editorial, de cómic, y es una editorial independiente que está, digamos, como tomando muchos autores mexicanos, sobre todo, y sí, ahí está, digamos, como la parte joven, por así decirlo, pero, pues también, pues estaba Víctor Coyote, que ya es un personaje que tiene mucho tiempo, en España, que es, de hecho, es más famoso por ser músico, si no mal recuerdo, en los 80s,
pero sin embargo incursiona también en el cómic, ¿no? Y en muchas otras cosas, pero parece ser que él, por ejemplo, empezó a hacer viñetas de cómic diario desde que empezó el cierre de actividades en España, ¿no? Pues él ya está grande, ¿no? Digamos, no, a lo que voy es a que realmente no había una tendencia en términos de jóvenes o adultos mayores o alguna cosa así. No, más bien una vibra que se vio que estaba muy padre era que había de todo y que finalmente lo que unía a todos era la idea de contar historias. Pero eso, o sea, como el asunto de que a pesar de estar en Phil, a pesar de tener como a mucha gente que le gusta y que consume cómic, sí se percibía pues esa idea como del pato feo, ¿no? O sea, de no pertenecer, ¿no? Y ahí yo me preguntaba, ¿qué es lo que ocurre, ¿no? En estos campos sociales, o sea, ¿por qué no hay una legitimidad? O por qué es literatura o no es literatura, forma parte de esa tribu o no, si son puras, por ejemplo, el cómic que ganó el premio no trae texto, son solo imágenes, por ejemplo, no trae diálogos, no trae monólogos, y entonces, esto les llamaba como a cuestionarse, pero entonces, ¿esto lo podemos comparar con literatura o no? El libro es lo que comparten, ¿no? O sea, el formato de que está impreso y eso, ¿no? Pero de ahí en fuera, sí sentí como esta especie de rechazo de la industria. En este sentido, pues el Fondo de Cultura hace también un manifiesto sobre las novedades que tiene. En este sentido, muestran, ¿no?, la colección de popular novela gráfica, en donde apuestan por la inclusión, ¿no?, de alternativas editoriales para nuevos públicos, ¿no? Apostando, digamos, a la novela gráfica bajo criterios de austeridad y bajo criterios de la economía y el acceso a los públicos juveniles. Me interesó el fondo sobre posicionar, ¿no?, el cómic, la novela gráfica, como un género literario que permita, ¿no?, llegar a más públicos y que deje de ser, digamos, como un lujo, ¿no?, para adultos, o que se considere como novela o obras de baja cultura, como lo nombra Taibo. Esta apuesta, ¿no?, con los cómics que se presentan, pues me hace, ¿no?, pensar en todas estas alternativas, ¿no?, que nos da la pandemia acerca de atraer a nuevos públicos. Yo creo que el audiolibro ha ganado terreno y varias compañeras en el grupo están suscritas a ese tipo de clubes, y yo sí he notado que leen más, sobre todo que en esta vida en donde tienes que atender, en el caso de nosotros como aficionados a la lectura, tu trabajo, los hijos, cosas de la casa, el audiolibro facilita mucho el hecho. Yo no me he metido, por cierto, pero creo que facilita mucho el tener acceso a esos contenidos y estar leyendo. La forma de lectura como te lleve un lector contratado por una empresa para que te dé el libro no por la vista, sino por el oído, implicaría la visión de esa persona. Todavía hay una gran ventaja que pudieras seguir ligado a la lectura aún cuando vas caminando, manejando o yendo en el transporte público, y que además utilizas un medio tan natural como el oído. Yo creo que con un audiolibro va a ser un poco más difícil identificar una frase que te marque y todo. Si ya de por sí cuando lo haces de manera electrónica, a veces algunos lectores en la computadora te permiten subrayar y todo eso, pero pues no hay como subrayar en el libro, ¿no? Ese es uno de los puntos. Yo prefiero el libro físico, pero claro que en esta pandemia, bueno, pues hay que adaptarnos y es una maravilla que te puedas en un momento dado, te metes a la librería, pagas tu libro y ya tienes tu libro electrónico en 5 minutos. Yo he pasado la experiencia que cuando viene la pandemia,
alcanzamos a hacer una lectura en la librería Rosario Castellanos y todavía muchos lectores y lectoras fueron con duda. Ya no sabíamos si iban a abrir o no. Pero ya estábamos a punto de que empezaran a cerrar lugares. Nadie nos dijo que no y todavía alcanzamos a hacer eso. Dije, lo más seguro es que para la próxima ya no se pueda. Y dije, no sé qué vamos a hacer. Y entonces dije, bueno, ¿quién dispondrá de libros pues sin tanta traba? Pues el Fondo de Cultura. Y entonces le propongo al fondo, oye, necesito un autor, pero donde esté, que se conecte y que ustedes tengan el título de ese autor en PDF. Dijo, sí, déjame buscar quién, pero desde luego que tenemos. Y cuando me ponen los libros, le dije, oye, ¿cuántos damos? No, bueno, a ver cuántos piden. Y nunca me pusieron límite. Y entonces hicieron, a partir de la pandemia, los lectores sabían que si pedían, a la hora que pidieran, pues tenían su libro. Y así empezamos en la pandemia. Libro tras libro del fondo nos siguió apoyando, nos siguió dando días y lo mejor, dábamos lo que se pedía. Es decir, tú tienes el formato, te piden un libro, va el libro. Ni te estás quedando con 10, ni tienes todavía 5 por dar, no. Piden uno, pues ahí va uno. Piden otro, así. Y bueno, avanzó la pandemia, sumamos como 13 o 12 lecturas y de pronto dicen las editoriales, oye, ya te puedo dar un libro físico, lo puedes dar. Dije, bueno, pues sin aglomeraciones, veremos cómo se da de manera ordenada. Y entonces baja el número de cortesías, porque ya eran físicos. Y entonces en vez de tener amplio volumen disponible de libros, pero ahora solo tuvimos 20. Y entonces empezaron mira qué curioso, empezó a haber mensajes de lectoras de la tercera edad que no apostarías a que quisieran un libro electrónico. Dijeron, ¿cuándo volvemos al libro electrónico para que ese sí nos llegue? Pero una señora de Tijuana, otra de Tepic, una de Sinaloa, y entonces te das cuenta en la gran bondad del libro electrónico, que no solo es que si lo lees en el papel o en la pantalla, le das clic, ya aquí lo tienes. La era digital en la pandemia vino a dar un empujón para toda la industria. Durante las ferias del libro, promovieron el concepto de stand y venta virtual. En este caso, las universidades reflexionaron sobre esta condición. Actualmente el contenido en el libro electrónico, en el libro digital, el contenido es el importante, no tanto el continente o la materialidad del libro, pero también al romper el contexto estamos viendo otras formas, formas no solo de producción, de lectura, de edición, de hacer ferias. Estamos entrando a otro mundo. Precisamente en la universidad, en la UNAM, hemos estado analizando lo que es el comportamiento del mundo cultural frente a la pandemia en México. Y una cuestión muy importante es que además de una crisis médica, una crisis sanitaria y una crisis económica, hay una crisis de estructura que nos va a hacer precisamente cambiar los modos de hacer libros en ese caso. Entonces, bueno, sí, nos quedamos un poco planos viéndonos en pantalla, pero esa pantalla actualmente es bastante semejante al espejo. Estamos viéndonos a nosotros mismos junto con nuestra sociedad en ese caso. Hacer algo a partir del reflejo en espejo que tenemos, pues queda en nosotros. Yo creo que precisamente si la cibercultura, el mundo en pantalla es un medio, debemos editar ese medio y debemos de cambiar también procesos. Los comentarios que han hecho sobre la inauguración de la
la FIL de Minería. Ya lo señalaron, es la feria que abre año con año la actividad de las ferias del libro en nuestro país, ¿no? Y es una feria con una dimensión. Si Guadalajara es reconocida por la parte de la difusión, por la parte de la participación, por las visitas, por una serie de elementos, Minería la tenemos que reconocer por esta capacidad de convocatoria que tiene a sectores, al sector educativo. Es una característica de las ferias que se realizan en nuestro país. Las instituciones educativas, particularmente las públicas, son las artífices de estas grandes ferias y además de revestirlas con la importancia y la trascendencia cultural que tiene, ¿no? Fue la UNAM la primera que sacó un diagnóstico sobre el efecto que en la vida cultural del país se estaba dando, en particular sobre los actores, ¿no? Una publicación muy importante que empezó a crear, yo diría, motivo para que en otros espacios se retomaran y se empezaran a discutir posibles alternativas. Son ya varias ferias virtuales que se desarrollan, no tantas como las que quisiéramos quienes estamos inmersos en la actividad del mundo del libro. La misma FIL del Palacio de Minería, a la que hay que celebrar que se esté realizando. Las universidades se voltearon hacia lo que es el mundo digital y básicamente con participación en pantalla, en presencia y en lo que es ferias. Hay una relación muy fuerte entre las instituciones actualmente, una relación bastante fuerte con CANIEM, entre universidades editoras, universidades lectoras y por supuesto entre redes universitarias, como lo es EULAC. Yo creo que si hay algo positivo dentro de la pandemia es un poco este tejido bastante fuerte. El trabajo en redes para estas ferias del libro se hicieron evidentes como un claro soporte para la comunidad y la producción editorial. Ahorita que quiero retomar este asunto de las redes, de cómo nos ha favorecido, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ha obligado como universidades, como institutos de educación superior, a tomar las riendas y hacer proyectos, y sacar adelante proyectos y cosas que estaban atorados y que por una u otra razón que muchas veces sobrepasan a los editores y a las mismas autoridades, que tienen que ver ya con cuestiones monetarias, legislativas, de cada institución, de cada red, y esto ha obligado, ¿no? O sea, es o lo haces, o te montas, o se va el tren, ¿no? Y a mí me ha encantado porque justo Zairi hablaba de esto, ¿no? Se han tenido que construir redes. Esta palabra redes ha estado en todo a lo largo de la feria, ha sido como lo que ha atravesado todas las pláticas de la feria, porque pues por algo, ¿no? Juntos se hace como más y es más fuerte. Las redes como ULAC, como la Red al Texto, que han venido a fortalecer el libro universitario y académico. La Red Nacional del Texto, de la que yo podría decir por lo menos que ya son 13 años, nos incorporamos a la red de publicaciones de la UAM, ya tenías camino por ahí por la Red al Texto un tiempo, y de esos son 13 años, ¿no? ¿Cuál ha sido la gran ventaja de ser parte de la red? No ha solucionado de manera íntegra toda la parte de los procesos editoriales y los procesos de distribución en las universidades, pero ha sido de una gran ayuda para todas las instituciones. Enorme ayuda, porque no es lo mismo irte haciendo la información sobre los procesos y las alternativas que tienes tanto para editar, para mejorar tus procesos sectoriales, para profesionalizarlos y para poder llevar a cabo la promoción y la distribución de tus publicaciones, hacerlo por tu cuenta, que hacerlo en un espacio de discusión colectiva. Y creo que ese es el gran acierto que ha tenido la Red Nacional al Texto, la posibilidad de que lleguemos con planteamientos, con propuestas
que se discutan colectivamente y se enriquezcan. La posibilidad de que se nos presenten alternativas de solución para diferentes aspectos del proceso que incluye el libro desde el autor para hacerlo llegar al lector. La contingencia es precisamente el pensar de forma estratégica, ¿no? En donde nosotros podamos tener una planeación de la producción, que indaguemos, ¿no?, sobre nuevas plataformas, hablemos de llevar, ¿no?, y mediar el contenido a su lector, y todas estas estrategias multimediales. Yo creo que algo que ha sido muy importante es que durante esta pandemia, en general estamos leyendo más. Los que leíamos, leemos más, y algunos que no leían, que son muchos, están leyendo también. ¿Qué nos ha dado esta feria? Cuando se nos anunció que iba a ser virtual, como que por lo menos en mi caso había mucho temor de qué va a pasar. Van a ser ahí unas cuantas conferencias en las que vamos a ver muy pocas cosas, a diferencia de lo que estamos acostumbrados, ese recorrer los pasillos y encontrarte con personalidades, con escritores, etcétera, etcétera, no lo vamos a tener. Y la sorpresa ha sido que sí, que de manera virtual hemos tenido oportunidad de tener muchas presentaciones de libros, muchas presentaciones que en mi caso hemos entrado a otros ámbitos en donde normalmente no lo hacemos, para saber qué hacen los profesionales, qué hacen los editores, qué hacen los bibliotecarios, qué hacen los mismos promotores de la lectura, y por supuesto ver de otra manera a los escritores, a gentes del editorial presentando a un escritor, a escritores presentándose entre ellos. Yo creo que ha sido una experiencia muy grata. Estas primeras ferias virtuales nos hicieron recordar, repensar y sobreanalizar la situación del libro y cómo gracias al trabajo de miles de personas comprometidas con la labor editorial se pudieron llevar a cabo. Nos dimos cuenta de la dimensión que un libro, una lectura, un contenido, una palabra puede transitar mucho más allá de nuestras fronteras, y de ahí hablar de que los libros son vehículos de la libertad y enemigos de cualquier tipo de fundamentalismo. Creo que los bibliotecarios siempre los podemos considerar gente que siempre está analizando y viendo qué hace, no solamente con el lugar que le corresponde, sino cómo tiene que ir adelante de lo que la gente espera de ellos. A mí siempre me ha impactado cómo los bibliotecarios van un paso adelante en muchas de las cosas, y porque tienen muy claro su misión, ¿no? Tienen no solamente la misión del resguardo, que sería como lo básico, sino del aspecto de la información. ¿Cuál es ese lugar que ocupan y sus condicionamientos frente a los recursos digitales? Los tienen incorporados desde hace muchísimos años. Y eso es algo que nos lleva en la delantera, y que creo que ahorita en tiempos de pandemia lo lastimoso fue el cierre físico de las bibliotecas, pero que encontraron rápidamente la manera de hacer vinculación. En Interlínea Cultura Editorial compartimos reflexiones, críticas del ecosistema del libro y la lectura, brindando espacios de visibilidad para los actores y agentes, dejando en el camino nuevas opiniones, diálogos y proyecciones para la construcción de la cultura editorial.